amigos y amigas, esto es Tardes con Derechos Humanos en Movimiento y el día de hoy tengo el gusto de presentarles en este programa a Jorge Álvarez Maínez. Él es nuestro secretario general en Movimiento Ciudadano, es un gran compañero, un gran amigo y un ser humano que yo sí quiero volver a decir que me ha sorprendido y estoy muy grata de pertenecer a este equipo y ser su amiga, Jorge Álvarez Maínez. Por favor, Jorge, pero no quiero seguir yo hablando. Mejor tú hazlo, por favor. Tú preséntate. ¿Quién es Jorge? Pues mira, Laura, nací en Zacatecas hace casi 35 años. Estoy ya a 8 días de cumplirlo. Te platicaba que nací un 8 de julio porque el 7 de julio había elecciones. Elecciones que eran muy distintas a las que hoy tenemos. Elecciones que eran totalmente desiguales, que eran totalmente predictibles, que sabía uno que iba a ganar el PRI. Y mi padre fue militante del Partido Comunista y de sus posteriores evoluciones del Partido Socialista Unificado de México y del Partido Mexicano Socialista. Crecí en un entorno entonces muy politizado, pero justo cuando nosotros nacimos, mis hermanos y yo, él dejó a un lado la política, se inició en la parte académica y en la vida empresarial, porque no creía él, y creo que tuvo razón, que la política fuera el mejor medio de subsistencia o de generación de un patrimonio para una familia que se estaba construyendo. Crecí en Zacatecas, que es una ciudad a la que adoro, es una ciudad de la que emana arte, cultura, muchas de las cosas que han definido mi vida. Y después de la preparatoria, he andado de pata de perro por todo el mundo. Me fui a diversos lugares a estudiar, a Canadá, Reino Unido, a Bélgica, Colegio de Europa, a Boston, a San Diego, a la Universidad de Harvard, a la John F. Kennedy School, a Madrid, a la Universidad de Comillas, a Toledo, que tiene una gran universidad en justicia constitucional, la Universidad de la Castilla-La Mancha, y he tratado de estudiar siempre. Estudié la carrera en Guadalajara, en el ITESO, que es una universidad humanista, que es una universidad no religiosa, pero sí con una inspiración de la Compañía de Jesús, de las ideas que vienen de los jesuitas. Y es una ciudad en la que yo fui muy feliz, aprendí mucho y que me siento orgulloso de esa mística que los jesuitas y esa formación, esa idea de trascendencia que reforzaron en mí. Después, cuando se dan los campamentos por la elección del 2006, el fraude electoral del 2006, me vengo a los campamentos, al Zócalo de la Ciudad de México, y me invita un amigo a trabajar en la Ciudad de México como asesor parlamentario. Inicio mi maestría acá en Economía y Políticas Públicas, de la que me dirigió la tesis el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que es alguien a quien admiro. También he tenido muy buenos profesores en la carrera, en la preparatoria, en las maestrías. Luego hice una maestría en Estudios Internacionales y finalmente estudié hace poco una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos con Miguel Carbonell en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, que fundó hace unos años. Fui regidor de Guadalupe, Zacatecas, que es la ciudad en la que viví la mayor parte de mi vida hasta ahora. Luego fui diputado local del 2010 al 2013. Fui secretario de Organización de Movimiento Ciudadano y luego integrante de la Comisión Operativa Nacional y diputado federal. Y tengo 7 años trabajando acá en la Ciudad de México en el proyecto nacional, primero, como decía, como secretario de organización, luego en varias fases, y hoy como secretario general de un movimiento, Laura, en el que he conocido a personas como tú y en el que por primera vez creo que se combina la que es mi vocación con una tranquilidad de estar en el lugar correcto. Lo que es natural en la política es la incomodidad, el sentirte que no perteneces al espacio en el que estás tratando de generar un cambio. Eso es lo más normal. Lo más normal es hacer política alrededor de personas en las que francamente no crees, que no te gusta cómo le hablan a los demás, que no te gusta cómo le hablan al equipo de trabajo con el que están, que no te gusta cómo te tratan a ti. Eso es lo normal en la política mexicana, hay que decirlo así. Desde hace 7 años he experimentado una cosa distinta en Movimiento Ciudadano y bueno, para mí ha sido una gran experiencia y quiero seguir contribuyendo a la consolidación de este movimiento que no es perfecto, ni carece de defectos, ni
pero creo que hemos logrado avanzar mucho para convertirlo en un instrumento a favor de los derechos humanos y de las personas más excluidas de la sociedad. Hemos tenido otra cosa más en común, que es la mística jesuita, lo que acabas de mencionar, y me lleva a reflexionar sobre pues tu trayectoria en todo amar y servir, que es una de los principios de la Compañía de Jesús. ¿Y cuáles son tus causas, Jorge? Mira, Laura, a mí me marcó un texto que leí en la carrera y que decía que qué lógica tenía en el mundo contemporáneo hablar de izquierda y de derecha cuando los derechos humanos ya estaban representando muchas de las causas por las que las personas habían luchado a lo largo de décadas. Y luego te das cuenta que los derechos humanos han sido una agenda que ha avanzado a pesar de las mayorías. Mucha gente dice, no, los derechos humanos han ganado terreno porque la mayoría se ha convencido de su vigencia, de su validez, y por eso algunos de los derechos humanos de los que la mayoría no esté de acuerdo, pues pueden estar pendientes o pueden no plasmarse, digamos, en nuestra Constitución, en nuestras leyes. Yo creo que no es así. Si uno revisa la historia, más bien lo común ha sido lo contrario, que los derechos humanos, Luigi Ferraioli les denomina que tienen una carta contramayoritaria, una carta de triunfo, pero que no es necesariamente avalada por las mayorías sociales, pero sí, digamos, por movimientos que lograron ser suficientemente efectivos para generar una tendencia. Y los derechos humanos, pues creo que incluyen todas las causas en las que creo, porque han sido lo suficientemente también flexibles, dinámicos, para incorporar, por ejemplo, un tema que creo que hoy es fundamental, como el medio ambiente, la movilidad, el derecho a la ciudad, la visión de una justicia intergeneracional que creo que le hace mucha falta al país, que no es medio ambiente, pero no solo es medio ambiente, es también una perspectiva de mucha más solidaridad entre generaciones que hoy no existe. Y por supuesto que los derechos humanos incluyen todas estas batallas importantes que hoy estamos viviendo en México, la agenda y el movimiento feminista, la libertad de expresión, las libertades de asociación, que creo que son cosas que se dan por sentadas, parecen muy básicas, pero que vemos cómo son trastocadas por cualquier episodio. Tú has llamado a conversatorios y hemos visto contigo cómo lo que uno piensa que es una realidad en la que vivimos todos, pues no es así. Ocurre una pandemia y inmediatamente estamos divididos. Los que como tú y yo estamos con internet, con calefacción, con electricidad, con alimentos en casa, con una estabilidad económica, profesional, y las millones de personas que... Hay más de 2.000 millones de personas, por ejemplo, Laura, que ni siquiera tienen agua potable en sus casas en el mundo. Y en México, pues no es la excepción esa realidad de desigualdad. Entonces creo que esa visión de los derechos humanos agrupa muchas de las cosas que he ido construyendo alrededor de mi vida, porque pues son cosas como el combate a la desigualdad. Muchas de las cosas en las que creí y abracé, hoy las veo todas alrededor de esta gran idea de los humanos, que es una de las cosas más bonitas que los humanos construimos, que es este concepto de derechos humanos, de que solo por el hecho de ser persona tienes un estándar de dignidad garantizado y un catálogo de derechos que tienes que, a los que el Estado te tiene que hacer accesibles y proteger y garantizar, y que además son indivisibles y que además son intransferibles. Y que tiene que hacer respetar y respetar. Y en ese sentido, Jorge, ¿qué agendas consideras que son necesarias impulsar en derechos humanos ahorita, sobre todo en esta contingencia en la pandemia del COVID y posterior al COVID? Pues creo que algo muy importante en esta situación, justo un poco lo que comentaba, es entender esas implicaciones de la desigualdad. Yo creo que nunca más debemos dejar de lado esa situación. Es importante que hoy, en medio del COVID, como tú dices, se esté hablando de esta idea del ingreso vital, de que las personas tengan un estándar mínimo de bienestar del cual puedan estar seguras
para poder quedarse en casa, proteger, seguir las medidas del gobierno. Pero eso debería de ser inherente. Yo creo que hay que traducir los derechos humanos en preguntas. Por ejemplo, si la orientación sexual de las personas debe delimitar su derecho a la igualdad jurídica. Cuando uno hace las preguntas correctas, creo que muchas de las perspectivas cambian. Un tema que platico mucho con amigas, con amigos, es el tema del derecho a decidir de las mujeres. Es muy distinto si tú le dices, oiga, ¿usted está a favor del aborto o está a favor de la vida? Bueno, qué pregunta tan sesgada ha construido la derecha con eso. Todos estamos a favor de la vida. ¿Usted está a favor de que una mujer que enfrente la terrible decisión que puede significar para ella el aborto tenga que ir a la cárcel encima por haber tenido ese proceso? Esa es la pregunta que le debemos de hacer a muchas de las personas que no han entendido la dimensión de lo que estamos viviendo. ¿Usted está a favor de que las personas, por el simple hecho de serlo, tengan derecho a un estándar mínimo de dignidad o no? Esa es la pregunta que está detrás del ingreso mínimo universal, del ingreso mínimo vital, de todas estas propuestas. Y creo que lo que tenemos que hacer es aprender de esta crisis y, bueno, de la desagradable. Si nosotros viéramos el perfil sociodemográfico de las miles de personas que están muriendo en México y en el mundo en esta crisis, veríamos que no nos está pegando a todos por igual, que como decía en una quincena que tuvimos Manuel Gilantón, digo, la frase no es de él, pero él la construyó muy bien, no todos vamos en el mismo barco, y creo que eso es lo que para mí en la pandemia y después de la pandemia hay que reflexionar. Y esto lo que estás diciendo es muy importante porque el acceso a la justicia es lo que nos han faltado más en el país. Y el derecho a la igualdad, somos uno de los países más desiguales del mundo. Y bueno, ahorita acabas de mencionar precisamente la situación de las mujeres, del derecho a decidir, pero en este COVID se ha visto que el lugar más inseguro para una mujer y para una niña es la casa. Al respecto, ¿qué temas debemos de impulsar, Jorge, ahí? Pues debemos bueno, hacer muchas cosas. Uno, enfrentar la pandemia machista, de la violencia machista, eso con urgencia. Debemos de seguir insistiendo en que haya instituciones de carácter público, como los refugios para las mujeres, como estas instituciones justo que hoy han estado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el CONAPRED, todas las instituciones del sistema de protección de derechos humanos que se han creado en México, creo que hay que fortalecerlas, pero además ampliarlas. Por supuesto que esas instituciones merecen una crítica, por supuesto que hay un centralismo en esas instituciones, por supuesto que necesitan elevar su alcance, pero hay que hacerlo fortaleciéndolas y apostándoles a su éxito, no a su fracaso. Incluso viene de atrás, desde estancias infantiles, que todo eso ha sido perpetrar una visión que nos ha dicho muchas veces el presidente, que es en la que él cree, que es que las mujeres deben de cuidar a las personas y que, por cierto, es una visión de trabajos de cuidado no remunerados, pues que es perpetuadora de esta opresión machista. Y no hay nada más conservador que llamarle tradición a la opresión. La opresión no es tradición y creo que nosotros no debemos de defender tradiciones opresivas en nombre de un supuesto sistema de valores nacional que no existe o no debería de existir. Está muy torcido. Pero también hay que verlo a mediano y largo plazo. Yo soy de las personas que piensa siempre en esa situación y creo que ahí tenemos que enfrentar un trabajo de reeducación. Ojalá, digamos, hubiera suficientes refugios para mujeres que están sufriendo esa violencia. Ojalá se castigue a los feminicidas. Pero ¿cómo hacemos, cómo construimos una sociedad en la que eso no suceda, en la que esa violencia no ocurra, en la que los hombres no sigamos esos patrones, en las que no haya este pacto patriarcal de complicidad entre hombres y entre el poder que ejercemos los hombres que expone a las mujeres a una vida llena de violencia? Creo que también ese es un proceso educativo, pedagógico que urge empezar, Laura, y que creo que hay que educar a muchas más niñas y niños, sobre todo a los niños, pero a los dos, en el feminismo y en la igualdad. Porque cuando uno dice la palabra feminismo, todavía hay muchas personas que dicen, oye, no, espérate, en el humanismo, porque el feminismo es lo contrario del machismo. No. El machismo reivindica, no te lo explico a ti, sino lo retomo porque hay mucha gente que sigue confundiendo esos términos. El machismo reivindica que los hombres somos mejores y superiores a las mujeres por el simple hecho de serlo. El feminismo dice, somos iguales.
no dice otra cosa, no dice, no, las superiores somos nosotras, no dice eso no es el feminismo. Entonces, bueno, creo que en esa visión educar a niñas y niños que serán los protagonistas de la vida pública de mañana también sería muy importante. No, completamente de acuerdo contigo. Y bueno, otra de tus causas ha sido también la defensa de las personas LGBT y has apoyado bastante. Si a una de las personas que yo encontré que siempre apoyó esta causa desde que yo entré a Movimiento Ciudadano ha sido tú. Y pues este fin de semana fue la marcha. También se celebró el día 28 el Día de la Diversidad, del Orgullo LGBTI+. Y todo el mes la Secretaría de Derechos Humanos de nosotros ha tenido una campaña todo el mes sobre este tema. Y ayer vi tu video, que me gustó bastante, el video que pusiste en el Twitter, y ahí al respecto tenemos grandes pendientes, y tú lo sabes porque estuviste en la quincena, estuviste también en el foro y has seguido el tema muy de cerca y eres un gran aliado. Pero desde tu perspectiva, ¿cuál sería tu posición, Jorge? Y una propuesta frente a los grandes pendientes del acceso a la justicia, a la no impunidad, a la no discriminación para las personas LGBT y más. Pues la principal propuesta es esta visión que te decía, la segunda, de reeducarse. Yo crecí, como te decía, en Zacatecas, y en Zacatecas hay muchas cosas hermosas, bonitas, pero hay muchas cosas que se cargan del contexto que se creó, digamos, en ciudades del centro occidente de México, y una de esas es el conservadurismo, el machismo y la discriminación. Yo crecí también insultando y burlándome de las personas derivado de su orientación sexual. Crecí sintiendo risa por las personas que también se burlaban y las insultaban. Y una de las cosas que agradecía, pues, es que me hayan educado, porque estoy convencido además de que es mucho mejor humor, que el humor que discrimina es de los humores más básicos, más chafas, más despreciables que hay, que ni siquiera es un humor en el sentido amplio, sino es una agresión. Y una de las cosas que agradezco es que el movimiento LGBTI más ha tenido la virtud de construir desde la alegría, desde la algarabía, y por eso me gusta tanto esta palabra que se utiliza, el Día del Orgullo, el mes del orgullo, las marchas del orgullo, porque han podido apropiarse y revertir, que es una cosa que, por ejemplo, comparándola, lo dice Clara Serra con el feminismo, sigue ahí. Todavía hay esta situación este prejuicio que han logrado transmitirle a las personas de que no, mira, esa es feminista porque está amargada, está ahí enojada con la vida, no le han salido las cosas. En cambio, al apropiarse del orgullo, de la alegría, de la algarabía, el movimiento LGBTI ha convertido en amargados digamos, a los discriminadores, a los agresores. Y creo que esa situación tiene mucho que ver con una pedagogía y con una extraordinaria capacidad para educar a las personas. Eso es lo más importante. Institucionalmente, pues también se requieren muchas cosas. No tolerarlo, no aceptar complicidad. Yo creo que es muy importante que estas cosas de las que hablamos tengan una traducción en todas las políticas públicas. Es muy fácil hablar aquí, digamos, de esto de CONAPRED y del refugio para las mujeres, pero va una niña o un niño en su municipio, en Oaxaca, en Zacatecas, en Tamaulipas, a una liga femenil y a una liga varonil, y los premios para los niños son más altos que para las niñas. Y luego quiere ir al ballet o al equipo olímpico de alguna disciplina, y los apoyos que hay para los niños son más altos que para las niñas. Y luego va un diputado a su colonia y lleva uniformes para niños y no para las niñas. En fin, hay muchas maneras en las que esto se va traduciendo en la realidad de todos los días de las niñas, de los niños, los juguetes que les regalan sus papás o sus familiares o los amigos de sus papás o las personas que los quieren. Hay muchas maneras en las que esta educación va teniendo impacto, y yo creo que hay que retarlas todas y hay que llamar, pues, a predicar con el ejemplo, y por supuesto a que además los espacios sean incluyentes. No es una cosa en la que, por más aliados que seamos, sean sustituibles.
para que también esta dinámica cambie, necesitamos a muchas personas del movimiento en posiciones relevantes y en espacios de decisión, porque también desde ahí creo que es muy importante cómo se puede aprender en todos los órdenes. Por ejemplo, a mí me encanta ver a esta chica, Marion Reimers, comentarista deportiva, rompiendo ese techo de cristal. Le saca ronchas a mucho machín que ve los deportes, pero imagínate todas las niñas que dicen, oye, sí se puede, sí puedo jugar fútbol, sí puedo narrar fútbol, sí puedo narrar los de la Champions, sí puedo narrar también los partidos de la Liga Femenil. ¿Cuántas vidas de niñas va a cambiar Marion con su ejemplo y con su testimonio? Pues muchísimos. Así debe de ser en todas las prácticas, porque bueno, no solo por ser mujer, sino porque ella es lesbiana, tiene una capacidad doble, pero por supuesto también lo han hecho las mujeres que han sido candidatas presidenciales, que han sido senadoras, como Patricia Mercado. Creo que eso es una cosa que hay que abrazar, que hay que aplaudir y que hay que acompañar. Y que las mujeres y la comunidad LGBTI más estamos en todos lados y en todos los temas, y estoy completamente de acuerdo contigo, que tienen que estar en lugares en posiciones de capacidad de decisión y todo, y también con el trabajo de cuidados de las políticas públicas. Pero quiero pasar a otro tema. A lo largo de tu carrera, tú has impulsado la creación de diferentes iniciativas y proyectos, entre los que se encuentra de medios de comunicación alternativo. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los pendientes en la materia de libertad de expresión? ¿Qué hace falta para garantizar el derecho y los derechos de los periodistas y comunicadores? Pues mira, esa parte de mi vida tiene que ver con esto que te digo. Hay, digamos, la idea, cuando tú empiezas en política, que dices, bueno, voy a hacer muchas cosas que me van a permitir ser diputado, ser alcalde, y cuando sea alcalde, o cuando sea gobernador, o cuando sea presidente, voy a cambiar las cosas, y voy a cambiar mi estado, y voy a cambiar mi país, porque un alcalde, o porque un gobernador, o porque un presidente tiene esa posibilidad. Y no es así. La transformación, por eso, pues a mí me parece tan alejado de la realidad y de una visión verdaderamente plural, democrática, colectiva y de izquierda, esta idea de la cuarta transformación, porque las transformaciones se generan en colectivo y desde la sociedad. Las transformaciones no las impone ni las decreta un gobierno, las transformaciones las generan actores sociales, y parte de eso muy importante son los medios de comunicación. Tenemos una gran cantidad de medios de comunicación esparciendo noticias falsas de odio que hay que contrarrestar formulando iniciativas distintas, pero hay que hacerlo en libertad, porque cuando empezamos a generar en nombre de que mis ideas son mejor que las de otro, prohibiciones, censuras, ataques, eso no tiene fin, y eso siempre se revierte contra las libertades y contra los propios ciudadanos, porque quien decide, los cadeneros, digamos, quienes le ponen los candados a las puertas de la libertad de expresión, pues siempre son los más poderosos. Y los más poderosos, lo primero que van a proteger es el estado de cosas que los favorece a ellos. Si hay algo que tiende a ser conservador por naturaleza es el poder, porque quien detenta el poder lo quiere conservar. Y por eso la libertad de expresión es sagrada y tiene que ser protegida por un movimiento que verdaderamente quiera estar constantemente invitando a la sociedad a evolucionar y a cambiar las cosas. Y creo que yo vería, digamos, estas cosas tan lamentables que se han dicho en México, y vería lo que Angela Merkel decía hace un mes prácticamente sobre los periodistas y los medios de comunicación que han criticado su trabajo y cómo eso ha ayudado a construir un mejor Alemania. Creo que esas dos posturas, que además no es una casualidad, que Merkel, que la primera ministra de Nueva Zelanda, que diversas autoridades, que la primera ministra de Taiwán, que diversas autoridades que han tenido una altísima efectividad en el combate a la pandemia, sean justamente mujeres, que tengan una visión mucho menos masculinizada de cómo se debe de responder ante este tipo de fenómenos. Y una de esas cosas es que tienen mucho más apertura para cambiar. La masculinización de la política y del poder
también implica que nosotros nunca nos vamos a equivocar y que nunca hay nadie que sepa más de las cosas que nosotros y que no hay ninguna razón para rectificar. Eso es una idea también torcida, construida en base a estos prejuicios, a estas falsas ideas de la masculinidad, y que también esta pandemia creo que ha puesto en duda. Y sí, tienes toda la razón y lo comparto. Y ahora, con todo lo que hemos dicho, obviamente necesitamos un cambio cultural, que cambie esos paradigmas machistas, excluyentes, heteronormados, en fin. Tú estuviste en el tema de cultura en la Cámara de Diputados en el periodo pasado, en la legislatura pasada, estuviste en la comisión, y sé que es un tema muy importante también para ti. Frente a esto, ¿cómo crees tú que las diferentes expresiones culturales, desde las que están en la colonia, en el municipio, puedan apoyar a cambiar esto, ¿no? Porque la misma comunidad es la que hace también los cambios. Yo ahorita lo veo, por ejemplo, en las escuelas en donde están mis sobrinos, que les han hecho que cómo vivir la pandemia a través del arte, cosa que me parece muy interesante también para cambiar estas masculinidades. ¿Tú cómo lo estás viendo, Jorge? ¿Cómo lo ves para el futuro? Pues creo que es una de las cosas también más importantes que ha abrazado la evolución de los derechos humanos, la incorporación de los derechos culturales. Nosotros impulsamos esa idea en la Cámara de Diputados y se logró tener una ley general de cultura y de derechos culturales que creo que en su nombre pues lleva su enfoque, porque pues efectivamente es bellísima la alta cultura, el cine, el ballet, el teatro, es bellísimo, pero la cultura no solo es eso, que eso es muy importante que esté ahí, sino un proceso que se construye en cada territorio y en cada sociedad. Y la cultura no es una cuestión que tú le lleves a las personas. He escuchado cientos de veces a funcionarios decir, vamos a llevar la cultura a los lugares más apartados del Estado. No, ahí ya hay cultura. En esos lugares ya están sucediendo fenómenos culturales. Hay que apreciarlos, hay que verlos. Y lo que hay que hacer es un proceso en el que haya interacción entre la cultura de esas personas y los otros fenómenos, procesos culturales que están pasando fuera de esa sociedad o de ese territorio. Y creo que esa visión de derechos culturales es muy importante también para lograr un tipo de igualdad. Yo creo que lo más importante, por ejemplo, en tiempos como este de confinamiento, de cuarentena, sí es este estándar mínimo de dignidad que deberíamos de tener todos, sí, comer bien, vestir bien, que tu integridad no esté en riesgo, pero fuera de eso y de las satisfacciones materiales más elementales, creo que lo que nos hace verdaderamente mucho más placentero a muchos esta idea es que eso, estamos a un paso de ver un documental, a un paso de ver un concierto, de ver una obra de teatro, de ver de escuchar música. Creo que todas esas cosas son fundamentales para que la vida sea eso que significa o ese significante que muchos le damos y que para muchos tiene. Completamente de acuerdo, soy una convencida de que sin el cambio cultural no vamos a poder, por más de que los defensores de derechos humanos estemos ahí, por más casos que llevemos a cortes y leyes, si no hacemos ese cambio cultural tomando en cuenta a las comunidades, a las personas, no lo vamos a lograr. Y creo que esta es la mejor propuesta y es muy esperanzadora. Pero ahora quiero dejarle la palabra a Fer. Fer tiene algunas preguntas de los jóvenes que nos han hecho en diferentes entrevistas y que ya las tomamos como parte de este programa. Por favor, Fer, adelante. Gracias. Hola, Jorge, buenas tardes. Nos gustaría escuchar qué es lo primero que se te viene a la mente con una sola palabra cuando escuchas democracia. Adjetivos. Libertad. Ideal. Ciudadanía. Construcción. Derechos humanos. Agenda. Justicia. Utopía. Amor. Derecho. Muchas gracias.
Tienes tu micro apagado, Lau. Como dijo Galeano, la utopía sirve para caminar, ¿verdad? Y hay que seguir caminando. Y bueno, para conocer a Jorge un poco más, porque además es un hombre que hace deporte también, es un hombre que lee mucho y que tiene familia, quisiera preguntarte, Jorge, ¿cuál es tu hobby? Pues mira, la música muchísimo. Yo creo que va a haber muchos meses, quizás años, en los que no pueda volver a ir a un concierto. Esa es una de las cosas que más me gusta, ir a un concierto de música, a un festival de música, de rock en general, en particular. El teatro, me gusta muchísimo ir al teatro también y al cine. Y evidentemente los deportes. Algunos practicarlos, como dices, me gusta jugar fútbol y básquetbol y me gustaría volver a jugar tenis, me gusta muchos deportes hacerlos, pero prácticamente me gusta verlos todos, aunque no los practique, el fútbol americano, el béisbol, el tenis, el fútbol, soccer, el básquetbol. Me gusta muchísimo ver deportes. Y bueno, mucha gente ve muchas de las cosas también, Laura, siempre he pensado que es como a Messi que le pagan por hacer su hobby. Si yo trabajara en otra cosa o cuando era estudiante, muchos de mis hobbies eran leer las cosas que leo en mi trabajo, hacer las cosas que hago en mi trabajo. Entonces, pues también mi trabajo en general lo disfruto bastante, no lo siento como algo pesado, puede llegar a ser cansado, hay mucha interacción humana, entonces eso siempre es retador, te drena, siempre es difícil coexistir con los demás, es la situación más difícil que enfrenta cualquier ser humano, la convivencia con las otras personas, pero también muchas de las cosas de mi trabajo se asimilan mucho en el disfrute que tengo al hobby. Y bueno, y también soy muy tragón, me gusta mucho comer. Qué rico. Y si no hubiera sido político, ¿qué hubiera sido, Jorge? Pues las dos cosas que siempre me salían muy altas en la vida eran las matemáticas y las ciencias sociales. O sea, digamos, las ciencias más duras, física, matemáticas, y las ciencias sociales. Y tal vez hubiera sido eso, actuario, o científico. Me hubiera gustado mucho la ciencia, es una cosa que también disfruto mucho. También en la parte esta de los hobbies me encanta, me gusta mucho la ciencia también. Yo creo que eso hubiera sido científico. Qué interesante. ¿Cuál es tu libro favorito y por qué hay que leerlo? Sé que debes de tener muchos, pero Sí, uno. pues es una cosa que va cambiando mucho. Digamos, para entender los procesos políticos y la formación de líderes, me encanta La Guerra del Fin del Mundo, esta novela de Mario Vargas Llosa, que nos permite entender cómo se forjan esos liderazgos, sobre todo en Latinoamérica. Es una novela que tiene una mirada histórica, pero también actual, vigente. Me gusta mucho un ensayo, que es un librito pequeño de Bertrand Russell, que se llama La Conquista de la Felicidad, porque tiene muchas cosas que se pueden ir revisitando, que se pueden ir pensando. Pues digamos que a lo mejor esos dos han sido dos de los más significativos. Me gusta mucho la ficción en general, novelas, que hay dos autores británicos que me gusta mucho leer, pero básicamente estos dos son los que a lo mejor más influyeron en un punto de inflexión en mi vida. Okay. ¿Una película o serie que recomiendes para estos tiempos de confinamiento y posterior a la pandemia? Pues mira, vi la de Poco Ortodoxa en el confinamiento. Está padre, está muy interesante, digamos, porque tiene un mensaje de esperanza, de optimismo, pero también de enfrentar la opresión en distintas dificultades. También me gustó mucho la serie de La vida de Michael Jordan, a propósito de esto de los deportes y de mis pasiones. Pues a toda la gente que le guste el deporte, el básquetbol, y en general, digamos, pues meterse a conocer a grandes personajes, pues es una gran serie. Y vi una película sobre el teflón,
y la batalla, digamos, de un abogado independiente, ahorita no me acuerdo cómo se llama la película, pero contra el teflón, es de lo más destacado, recomendaría de lo que viene esta pandemia. Está cerrado su micrófono, Lick. ¿A qué personaje admiras y por qué? Además de a Carlos Ursúa, que fue tu profesor. No, bueno, la película se llama Dark Waters. Dark El Waters, precio de la verdad. El precio de la verdad. Pues admiro muchísimo a Gabriel Said. Me parece una persona que con mucha libertad, tenido una mirada crítica sobre el país. Una mirada crítica no se refiere siempre a una mirada amargada, sino también una mirada original. Me gusta mucho leerlo, me gusta mucho también todo este misterio que hay alrededor de su personaje, de que tenga pocas apariciones públicas. Admiro mucho a los deportistas que logran esas cosas extraordinarias. Admiré mucho al pintor zacatecano que acaba de morir, Manuel Felgueres, además porque me pareció una persona entrañable. Admiro mucho a Patricia Mercado también, que es una compañera de trabajo, pero eso no me hace dejarla de admirar en el testimonio, en el legado de lo que ha venido construyendo. Y admiro mucho te decía hace un momento como ejemplo, no es una poca cosa, a Merkel, a Angela Merkel. Creo que si Merkel fuera hombre, ya los historiadores estuvieran hablando de ella como Churchill, como este gran personaje que revolucionó el mundo, que pacificó, que después de las guerras, el muro, los fenómenos como el nacionalsocialismo que ocurrieron en Alemania, la unificación y toda esta, digamos, posibilidad de colapso que ha amenazado los últimos 15 años a la Unión Europea, y que un liderazgo lo ha sorteado, que un liderazgo le pasa una pandemia y lo enfrenta, le pasa una crisis de la Unión Europea y lo enfrenta. Creo que Merkel será recordada obviamente es más carismático si tú quieres Obama o Trudeau por todas estas ideas masculinizadas que tenemos del carisma, pero Merkel va a ser recordada en 40 o 50 años como la gran líder política de nuestros tiempos. Estoy completamente de acuerdo contigo y es una de los personajes que yo admiro. ¿Alguna actividad que tú recomiendes al público que nos está viendo y escuchando para romper la rutina de estos días, Jorge? Pues a mí me ha ayudado bastante el ejercicio. La verdad es que a mí sí me da, no solamente preocupación, me da pena salir más allá de lo necesario, porque siento que lo que aquí construimos es lo social, que es algo que no se entiende. No es, o sea, no es, a ver, Laura, que no te dé miedo enfermarte. A ver, si cada persona que salgamos es un riesgo potencial para los demás. El problema no es solamente contagiarnos, sino contagiar sin saber que podríamos estarlo haciendo. Por ejemplo, si yo me fuera ahorita con Dante, que tiene pues 69 años, y me fuera, no, mire, yo quiero andar con usted y para que vea. El problema no es que me estaría dejando de cuidar a mí, sino que lo estaría poniendo en riesgo a él. Igual con mi mamá o con mis familiares, lo digo con compañeros de trabajo o con familiares. Entonces, el ejercicio, que creo que ayuda mucho porque te permite, digamos, sustituir esa necesidad de actividad física, de escape que tienes. Yo no lo hago mucho, pero he visto a muchas personas que lo están disfrutando muchísimo sembrar. Pues yo estoy en un departamento que no tiene esa posibilidad, pero me dicen que incluso aquí se podría, pues que con macetas y eso, dicen que es una cosa de las más bonitas que hay, de las más fascinantes, sembrar y cocinar. Los trabajos manuales y físicos creo que son muy, muy importantes complementos, digamos, para los mentales y los intelectuales. Muchas gracias. ¿Y cómo es un fin de semana en familia, Jorge? Pues mira, son cansados, pero pues bueno, normalmente Luciano se despierta a las 7 de la mañana, un poquito antes. Cuando estamos juntos, tengo justo porque hubo
reuniones de trabajo, con lo del periodo extraordinario y con algunas cosas más presenciales, yo tengo 3, 4 días que me aislé, Laura, pero normalmente nos levantamos, cocinamos, desayunamos, ahorita le gusta mucho salir a pasear en la moto. Me gusta mucho que, a pesar de ser muy chico, tiene 1 año y 10 meses, es muy activo, muy físico, digamos. No está solo, le gusta mucho caminar, la naturaleza, las motos, correr, el agua, regar las plantas, hacer diversas actividades, y eso creo que es muy padre, muy estimulante. Ahí prácticamente dedico el 80% de mi tiempo libre en estar con él. Pues ya cuando se duerme, digamos, todo es un poco irlo acompañando y ir aprovechando los huecos que te da para reuniones, porque muchas de estas reuniones pues se dan, sobre todo las virtuales, también ahora en fines de semana, y en todos esos huecos pues de trabajo, no hay mucha chance, pero cuando ya se duerme, que es una parte también bonita del día, porque como que cierras un capítulo con él, pues normalmente eso trato de o retomar algún pendiente o alguna lectura o ver algo que esté disponible también para el ocio, porque creo que hay que descansar la mente. Los fines de semana, por ejemplo, una actividad que he retomado, por esto que digo de los conciertos, hay una aplicación en YouTube que se llama Tiny Desk Concert, que es músicos en un espacio pequeño haciendo un concierto virtual, y pues he visto muchos de esos, he visto como unos 30 de esos desde que inició la pandemia, sobre todo los veo los viernes y los sábados, también para tener como una sensación de que es distinto, ¿verdad? Si tú te clavas y piensas que cada día es igual, al principio de la pandemia leí unas recomendaciones de un astronauta que decía cómo construir un proceso tan largo como que íbamos a vivir, y me han servido mucho. Me estabas comentando que te tuviste que aislar 4 días por las actividades presenciales que tuviste. Sí, por las actividades presenciales y para no estar pues generando un riesgo. Hasta que concluyan estas actividades presenciales, pues volveré, digamos, al confinamiento conmigo. Okay, no, pues muy bien, Jorge. ¿Y cómo es Jorge como papá? ¿Eres muy consentidor? Muy cariñoso, muy juguetón, pues también pensé que iba a ser mucho más juguetón todavía, pero también te das cuenta que tienes una gran responsabilidad de formación. Entonces, he tratado también de leer sobre eso, de informarme sobre eso y de serle útil, digamos, en los insumos, en la retroalimentación, en la convivencia. Entonces, pues sí lo disfruto mucho, sí nos reímos mucho, sí sigo mucho el proceso imaginativo que va construyendo, pero pues también estás tratando de recordar esos tips en los que también tienes que darle muchos insumos. No hay nadie que le dé más insumos, bueno, sobre todo que una madre, pero que los padres a un bebé, a un niño. Y pues eso también, digamos, requiere una concentración que no necesariamente puede estar siempre en la espontaneidad y la risa, pero sí, bueno, así, y pues aprensivo, pensé que iba a ser más, pero pues sí soy aprensivo, sí soy de los papás que le da mucho miedo de que se vaya a caer, que se vaya a pegar, totalmente. Bueno, pues creo que eso pasa con todos los papás y todas las mamás, porque sí, es mucho miedo, ¿no? Para que se caigan, les pase algo. Y son como esponjitas a esa edad, ¿no? Absorben todo. Y hace rato nos comentabas que te gustaba mucho comer. ¿Cuál es tu platillo favorito? Pues los tacos, 100%, la verdad es lo que más he comido durante toda mi vida. Okay. O sea, si hubiera un platillo favorito, pero todo, hamburguesas, pastas, bueno, y ahora cada vez más, incluso lo sano me gusta más, mucho. Bueno, pero muchas cosas, el pastor me fascina, los chilaquiles me encantan, todo, pero también, digamos, una de las cosas que he hecho con la vida es tratar de aprender a comer más sano, y también lo sano es muy rico, es una idea tonta que uno tiene, que piensa que no, pero también es muy rico, no sé, una ensalada de berros con betabel, un smoothie, un licuado muy rico, hay muchas cosas, y en este país tenemos una gran disponibilidad de alimentos todavía en mercados, en frescos,
con productores, maíz, el maíz, por ejemplo, ya quisiera, el chile que tenemos, me parece que seguimos teniendo muchas de esas bendiciones que hay que aprovechar, y que también he visto que en la pandemia mucha gente está comprando con productores de forma directa y se come mucho mejor así. ¿Qué te gustaría, qué desearías para tu cumpleaños este 8 de julio? Pues que se viera menos lejos el fin de la pandemia. Hace muchos meses, cuando esto empezó, se hablaba de que el 8 de julio ya íbamos a estar fuera. O sea, primero se iba a terminar en abril, luego se iba a terminar el 15 de mayo, luego el 31 de mayo. Y siempre me imaginé que para entonces pues ya iba a poder festejar, ¿no? Ahora no, es evidente que no va a poder pasar eso, pero espero que la visión que al menos ya vayamos de bajada para el 8 de julio. Sí, yo también, espero que sí. Y Fer tiene 2 preguntas más, a ver. Sí. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Pues por la persona que más me gustaría ser recordado, obviamente, es por mi hijo. Antes sí tenía esas ambiciones muy marcadas y pensaba que no tenerlas era ser mediocre. Ahora la verdad es que lo que me importa es mucho más esta idea de la trascendencia que la de ser recordado. Entonces, me gustaría incidir y, bueno, yo creo que lo mejor que una persona puede hacer es formar. Me gustaría ser recordado por las personas a las que haya inspirado yo a hacer y que sea a través del legado de otras personas con las que yo estuve que sea recordado, ¿verdad? Que digan, esa persona que hizo todas estas cosas estuvo luchando al lado de Jorge. Así me gustaría ser recordado, como parte de un equipo, de un colectivo que construyó cosas. Muy bien. Y para finalizar, en una sola palabra, describe a Jorge Álvarez Maínez. Intenso. Muy bien. Bueno, Jorge, pues esto es todo. Estas entrevistas las hacemos para que también estemos cerca de nosotros y cerca de la gente que nos ve, porque en la distancia también podemos estar cerca. Y pues yo, para terminar, sí, es muy importante lo que dijiste de la salud mental. Creo que eso es uno de los temas también muy importantes que tú estás impulsando y viendo. Y amigos y amigas, pues cuídense mucho. Próximamente vamos a tener un conversatorio sobre salud mental en el que va a participar también Jorge. Y muchísimas gracias, Jorge. Esto fue Tardes con Derechos Humanos en Movimiento y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias.